Hola, bienvenidos a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Y yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos con integrantes del cuadro Monarí Palenque en Bogotá. Sumándonos al comienzo de la Semana Palenquera, los invitamos a compartir la palabra, a pasar a esta mesa y a participar en esta conversación con el hashtag numeral Capital Palenquera y también con el numeral Mesa Capital. Hoy nos acompañan en estudio Neris Isabel Barrios Reyes. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es psicóloga y especialista en psicología forense. Cursa maestría en neurociencia, es coach y liderazgo. En liderazgo. Destaca su trabajo en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas con enfoque palenquero. También ha desarrollado una gran labor en la política pública y trabajo comunitario. Nuevamente, bienvenida, Neris, a esta mesa. Un gusto para mí estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Y también está con nosotros Aiden Salgado Cassiani, máster en estudios afrocolombianos, máster en ciencias políticas y liderazgo democrático, promotor de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es licenciado con varios estudios académicos, es creador del CEUNA, fundador del CENPAZ, Coordinación Étnica Nacional de Paz. Y también es integrante de la asociación Convileza, que significa amigos y amigas. Constructor del capítulo étnico de los acuerdos de paz de La Habana. Es escritor, columnista en Las Dos Orillas y en Prensa Rural. Mucho gusto, Aiden. El gusto es mío y faltó decir que aparte del tema de estudio soy un activista cimarrón que encarna todo ese legado histórico de esos palenqueros que lucharon por la libertad. Claro que sí, de ese activismo de los cimarrones vamos a hablar a lo largo del programa, porque también en esta mesa nos acompaña David Cabilo Castiblanco. Él, como siempre, está en estos programas de La Pata que le falta a la mesa porque él es el asesor poblacional de Capital. Y también estará conversando pues con Aiden y con Neris. Veamos la siguiente cápsula de Mauricio Martínez, que es nuestro videógrafo y realizador, el cual nos cuenta la historia de Yurleidis Cassiani, del pueblo palenque y que vive aquí en Bogotá. Hola, me encuentro con Yurleidis Cassiani, integrante del pueblo palenquero, pero bueno, que sea ella misma quien se presente ante cámara. Bueno, bienvenida, Yurleidis. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Yurleidis Cassiani Cáceres, soy licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, pertenezco al cuadro Monarí Palenque Andibatatá, soy palenquera, pero actualmente estoy radicada en la ciudad de Bogotá. Ok, Yurleidis. ¿Qué siente Yurleidis de pertenecer al pueblo quizás más resistente de nuestra Latinoamérica, al ser el primer pueblo liberado por parte de esa América conquistada? ¿Qué siente Yurleidis respecto a pertenecer a este pueblo? Bueno, Yurleidis Cassiani pues se siente muy orgullosa de ser una palenquera, teniendo en cuenta pues que la mujer palenquera ha tenido que pasar por una serie de acontecimientos pues que de una u otra forma hoy nos ha dado toda esa fortaleza para ser mujer pujante, mujer resistente, mujer luchadora, porque también hay que tener en cuenta que la mujer palenquera, a través de la gastronomía, de los dulces, con su porcelana en la cabeza, sale a comercializar estos dulces con el fin de aportar al sustento económico de su familia. Por otro lado, pues ser palenquera también es sentir la música dentro de nuestras venas, pues, teniendo en cuenta que en el pueblo palenquero pues nos caracteriza la cumbia, el mapalé, el pavo y la pava, una serie de canciones folclóricas que de una u otra forma pues también nos representa como palenqueros. Desde la danza, desde el tambor, desde las trenzas, explícame un poquito ese concepto del pueblo palenquero. Total. Hay una historia detrás de las trenzas, y es que anteriormente cuando el negro pues estaba bajo el yugo de los españoles, las mujeres negras tejían unas trenzas que ya le llamaban los caminos. Esa era una forma de tejer las entradas y las salidas para
salir o para escapar de la esclavitud. Entonces ellos tejían trenzas libres como estas le llaman trenzas libres, teniendo en cuenta que son sueltas, pero también tenemos las trenzas que son de balay, que son unas que vienen pegaditas a la cabeza. Entonces todo eso también hace parte de nuestra cultura. Muy bien, pues contarles que el pueblo palenquero está conformado por las y por los descendientes de las personas esclavizadas que mediante actos de estrategia y resistencia fueron libres, las y los grandes cimarrones. Se ubicaron en los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV, denominados palenques. Existen 4 palenques reconocidos: el palenque San Basilio, Maates, en Bolívar; San José de Uré, en Córdoba; Jacobo Pérez Escobar, en el Magdalena; y La Libertad, en Sucre. Palenque fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por ser el primer pueblo libre de América, decretado así en 1691 gracias a la gesta liderada por Bencos Biojó. El palenque cuenta con su propia lengua, que tiene su base léxica en el español, con rasgos de lenguas de la familia bantú, tales como el kikongo. Y una parte de este importante pueblo étnico se encuentra en Bogotá, es el cuagro monarí, palenque. Cuéntenos, Neris, un poco más de esta historia, de esta organización, porque de igual forma queremos adentrarnos en la cuestión de qué significa hoy ser el primer pueblo libre de las Américas. La Asociación Cuagro Monarí Palenque Andibacatá es un grupo de personas de la comunidad palenquera pertenecientes a la diáspora palenquera aquí en la ciudad de Bogotá, que integramos esa asociación y a partir de aproximadamente 10 años venimos en un proceso de incidencia y participación a nivel distrital y a nivel también comunitario en diferentes áreas o diferentes sectores de la sociedad bogotana. Es una asociación que está compuesta por hombres y mujeres palenqueros, pero también es importante mencionar a qué hace referencia el cuagro, la palabra cuagro. Y es importante saber que en Palenque una de las manifestaciones culturales es que tenemos una organización política y social que está representada en los cuagros y que históricamente eran los grupos de hombres que defendían y se resistían al yugo español y luchaban, peleaban para defenderse de la invasión de los españoles en el territorio o en los palenques. También hay grupos de mujeres que inicialmente es la representación de los cuagros. Hombres que estaban conformados en los cuagros, pero también eran cuagros de mujeres. Hoy los cuagros son mixtos en Palenque. Nosotros tomamos el nombre cuagro para concebir esa asociación aquí en Bogotá, aunque no tenemos las mismas edades, porque el cuadro debe tener las mismas edades contemporáneas. No, el cuadro acá es un concepto nuevo, pero que queremos hacer alusión al concepto de organización política y social del concepto originario de cuadro en Palenque. Exactamente. Y justamente con esa concepción de cuagro y de la historia que tiene ese mismo nombre, es importante preguntarte, Aiden, para que empecemos esta conversación, sobre una palabra que creo que ha sido importante desde la presentación, y es ¿qué significa hoy hablar de esos procesos de cimarronaje en Bogotá, Aiden? Yo creo que los procesos de cimarronaje en Bogotá hoy hacen alusión a ese proceso de resistencia y de consecución de libertad de las y los esclavizados que llegaron a América, que optaron por el cimarronaje para liberarse. Hoy nosotros optamos por ese cimarronaje para combatir el racismo y la discriminación racial, pero también para visibilizar y hacer consecución de derechos que dignifiquen la calidad de vida de nosotros como población afrocolombiana palenquera, pero también del resto de población oprimida. Entonces yo creo que el cimarronaje tenemos que conectarlo en el pasado, pero también traerlo al presente hoy, que es donde uno viene como que tratando de conectar eso, para no desprender lo que estamos haciendo hoy de ese pasado histórico que nos dio tanta
tanta libertad y tanta alegría a conseguir ser el primer pueblo libre de América, pero también servir de elemento para que el resto de colombianos que estaban en contra, o no de colombianos en ese momento, porque Colombia como tal no era, sino el resto de criollos que estaban y tenían algún tipo de diferencia con la corona española, ver que era posible conseguir la libertad. Entonces creo que el ejemplo del cimarronaje, el ejemplo de Palenque fue uno de los primeros que vieron Bolívar, Santander, Miranda y demás para decir, es posible liberarse de la corona española. Claro, porque fue en 1810 más o menos que fue la liberación, la independencia de España. Siglos antes fue el movimiento cimarrón el que logró esa independencia. Y que no parte de ahí, de 1691, porque fue mucho antes. Palenque, el proceso de independencia y de libertad de Palenque comienza por allá en el 1603. Por eso cuando decimos Palenque, primer pueblo libre de América, hay que tener en cuenta, sí, vamos a hacer una referencia a esa historia de larga duración que ha tenido y que se ha mantenido, porque los otros Palenques que se han construido no han tenido esa historia de larga duración, no han tenido no han permanecido esos rezagos culturales de África, no han permanecido en nosotros. Esa es la diferencia grande que tiene Palenque con el resto. Y que no solamente 4, fueron más de 50 palenques que se dieron en Colombia, y que no solamente en el Caribe, en el Pacífico también está el palenque de Tadó, palenque de Ramadal, se dieron una cantidad de palenques en Colombia y también en las Américas y el Caribe colombiano. Pero, por ejemplo, Pini, yo creo que tú conoces San Basilio. Claro, conocí y estuve cantando y bailando con las alegres ambulancias allá en Palenque. Y te lo preguntaba, qué pena, porque yo aún no he tenido el gusto de conocerlo, pero uno sin duda tiene la idea algunas veces un poco clara de lo que ha significado San Basilio de Palenque, Bencos Viejo, Orica, como parte de la herencia del cimarronaje, pero ¿qué significa o cómo está más bien hoy la situación del pueblo palenquero? Más allá de esa importante historia, ¿cuál es la situación de vida hoy de las personas que viven en San Basilio de Palenque? Palenque continúa resistiendo como un pueblo cimarrón, todavía se dan procesos de resistencia y los procesos están en que la lengua se ha mantenido a través de los años, todas las manifestaciones culturales del pueblo, la organización social y política que son los cuadros, también el tema de los ritos fúnebres. Hay una cantidad de manifestaciones en Palenque que todavía resisten. Hoy Palenque no es el Palenque de más de un siglo, por todos la globalización y el proceso que se da, pues ha tenido también influencias externas que han afectado a la comunidad, y es normal o es normal que estas afectaciones que se han dado desde el punto de vista de la violencia, del conflicto armado o de situaciones políticas a nivel nacional también hayan hecho influencia en Palenque, como son la discriminación, el racismo, las situaciones de violencia que afectan el país, y que el territorio de Palenque no ha sido excepto o excluyente frente a esos hechos de delincuencia, consumo de sustancias y violencia de muchas manifestaciones. Sí, y esa discriminación estructural que también hemos hablado en otros programas, que tienen que ver con el acceso a la educación, a los servicios básicos fundamentales también, ¿no? Sí. Yo creo que esa es otra parte que hay que tratar de visibilizar en Palenque, y es la discriminación y el abandono del Estado colombiano hacia el Palenque de San Basilio. Aún siendo patrimonio. Aún siendo patrimonio, siendo el primer pueblo libre de América. Exacto. Que yo lo comparo mucho con el abandono que han hecho con Haití, siendo la primera nación libre de las Américas, y Palenque, el primer pueblo libre de Colombia. Entonces el abandono que lo han sumergido, donde vemos que poco acceso a la educación hay pocas ofertas laborales, hay poco trabajo en tema de lo ambiental. Entonces hay una cantidad de problemáticas que requieren de una u otra forma de inversiones en la comunidad palenquera, inversiones acompañadas de proyectos de dignificación de la calidad de vida de las y los palenqueros, y que también tengan
presente que los recursos que puedan llegar para eso no pueden ser recursos para malversación, deben ser recursos utilizados para el bienestar de la población colombiana, porque tampoco podemos desconocer que Palenque no hay una extracción de Colombia donde se presentan hechos de corrupción igualmente. Pues. Entonces creo que Palenque hoy requiere una reginería que permita que ese imaginario que se tiene de Palenque, cuando vayan allá, comprendan que no es que me engañaron y aquí veo otra cosa, no. Palenque tiene problemas como el resto de Colombia y hay que ver cómo ayudamos a resolver la problemática que tiene ese pueblo. Como el resto de Colombia, que también que está atravesada por las consecuencias del conflicto armado, porque de todos modos hace referencia a parte de ciertas exclusiones. Y yo creo que la exclusión también para estos pueblos es como una nueva forma también de esclavitud en estas épocas modernas. O de esclavización, o sea que son procesos justamente que nos hemos aprendido, yo justamente con Kelvis Batista, que ha estado muy cerca del proceso con Capital, esas precisiones de entender los procesos, no tanto de la esclavitud, sino de un proceso de esclavización de personas que vienen de, por ejemplo, origen africano y que hacían parte de tanto de reyes y de reinas como también de la práctica de la agricultura o de la ganadería. Entonces, esos conceptos también son parte de la precisión histórica. Y si ya que estamos hablando de conceptos y significados, no podemos pasar a nuestro primer corte sin entender qué son. Esta sí es la pata que le falta a la mesa. Esta es una de las patas que tiene una cantidad de significados. Tenemos una bandera y tenemos un tambor. Yo quisiera que tanto Aiden como Neris nos expliquen primero, si quieres, Neris, nos expliques un poco los significados que tenemos acá. Puede ser lo del tambor y Aiden nos explica los significados de la bandera. Cuéntanos, Neris. Bueno, el tambor es muy importante en la comunidad palenquera porque significa esa alegría, pero también el tambor es el llamador, es la forma de avisarle a las comunidades vecinas que también eran palenques que iba a invadir o iba a entrar a comunidad que no era nuestra, o iban a llegar los colonizadores a tratar de ingresar al territorio palenquero. También el tambor representa, o los sonidos del tambor representan luto, representan dolor, también representan alegría, forma de avisarle a las comunidades vecinas que en Palenque había fiesta o hay fiesta, que en Palenque alguien falleció, que la gente se encontraba de luto. Entonces el tambor es también un proceso de conectarnos con el dolor, pero conectarnos también con la alegría, también con la resistencia de los pueblos, con esos sonidos que tienen nuestros territorios y que el tambor es un llamador frente a todo lo que se da. Un llamador, nos dice Neiris y Aiden. Sí, yo creo que el tambor, que chévere que nos lo trajo el compañero Kelvin, que es el enlace que tú hacías referencia hace rato y que se refleja el trabajo que viene haciendo con ese tema de la pedagogía, esa reeducación que hay que tener con las personas que no están tan cercanas a esta historia. En ese sentido, el tambor, Neri, es el primer medio de comunicación que utilizaron los cimarrones. Y yo trato de ubicarlo siempre como un elemento de resistencia del cimarronaje del tambor, porque ese era el medio de comunicación por el cual informaba en cuántos venían del ejército colonialista, en qué condiciones venían, y eso le daba posibilidad o permitía que el ejército de rebeldía que tenía aquí, que tenía Benco y los otros líderes palenqueros pudieran prepararse, porque ya le estaban diciendo cómo era que venían estos que venían invadiendo. Entonces fue el primer medio de comunicación que se utilizó. Ahora la bandera, indudablemente, la bandera, este color verde, significa esa esperanza que nosotros como pueblo palenquero estamos buscando, que hace mucho rato nos embarcamos en ella con nuestro pasado cimarrón, este asunto del tema de esa opresión que vivimos nosotros, toda esa sangre derramada en busca de la libertad que hemos tenido, y el negro, indudablemente, esa conexión que hay con el continente africano, donde nosotros como población somos el reflejo de esa conexión que está allí. Eso es. Muchas gracias. Pues con todos estos símbolos hacemos nuestro primer corte, pero regresamos dentro de pocos segundos a seguir conociendo y hablando acerca de este pueblo palenque aquí en Bogotá. Muy bien, y regresamos a la pata que le falta a la mesa.
Hoy hablamos con el cuadro Monarí Palenque como parte de las actividades de la Semana Palenquera en Bogotá. Y Mauricio Martínez tiene algo más que contarnos sobre la historia de Yurleidis Cassiani. Vamos entonces con la nota. Aquí ya se nos vino la lluvia. Si quieres, sácame la sombrilla de la parte de atrás, no hay lío. Señor. Porque bueno, tenemos aquí que este clima tan común en Bogotá, ¿no? Que yo creo que también lo extrañarás hasta el clima un poco de allá de Palenque, de San Basilio. El calorcito, el solecito. Pero bueno, aquí nos tocó con la sombrilla. Bueno, y aprovechando el clima y demás de lo que es nuestra Bogotá tan lluviosa, pero también al mismo tiempo llena de oportunidades. ¿Cuál es la relación tuya con nuestra ciudad? Como lo dije anteriormente, fue un cambio pues drástico, se puede decir de una u otra forma. Nunca había estado en la ciudad de Bogotá, pues llegar acá, conseguirme con una cultura totalmente diferente a la nuestra, conseguirme con personas que de una u otra forma pues me han acogido. Yo trabajo en la Secretaría de Educación apoyando un programa que se llama Aulas Hospitalarias, y aquí en la ciudad de Bogotá, cuando tenemos reuniones en diferentes espacios con algunas entidades, pues siempre lo hacemos con la presentación en lengua palenquera. Cuando inicia la reunión, pues nosotros iniciamos como por ejemplo así Naría o así Natar de Majaná, y ya se llama Yurleidis Cassiani Cáceres. ¿Qué significa? Pues traduce en español muy buenas tardes o muy buenos días. Yo me llamo Yurleidis Cassiani Cáceres. Pues eso también ayuda a que ya de una u otra forma ya pues uno se vaya despegando más y uno pueda representar y uno pueda hablar sin temor, sin miedo a que me van a burlar, sin miedo a que me van a criticar, porque es mi lengua, es algo propio, eso pues lo llevo en mi sangre, es algo que de una u otra forma al interior de mi hogar yo nunca le escuché a mi abuela hablar en español. Mi abuela todo lo que iba a decir lo decía en lengua palenquera, y si ella lo decía con orgullo, porque nosotros también no lo podemos hacer. Si es algo propio, es algo que nos caracteriza a nosotros como palenqueros. Bueno, en esta tarde de lluvia, no siendo más, muchas gracias por estar con nosotros, Yurleidis, y bueno, gracias por ese aporte tuyo aquí a la ciudad, y bueno, esperamos también nosotros como bogotanos ser un aporte para ustedes. No, gracias a ti, Mauricio, gracias por la invitación, poder compartirle a todos ustedes todo lo que tiene que ver con la cultura palenquera, todo lo que nosotros como palenqueros pues hemos tenido que luchar para hoy en día estar donde estamos, y que no fue fácil, fue algo que fue luchado, fue guerreado, pero bueno, ahí estamos, y no hay nada fácil en la vida, y cuando uno tiene las cosas con sacrificio, yo siempre lo he dicho, se valoran aún más. Entonces pues gracias a ti también por brindarme este espacio y nos vemos. Chao. Gracias. La cultura es política y la política es cultura. Existe una clara relación entre la forma en que se vive en Bogotá, sobre todo cuando se cuenta con un bagaje cultural profundamente enriquecido en contextos de ciudad. En Colombia, las cifras del DANE de 2005, subsanando el error del 2018 en sus mediciones, existen más de 7.000 personas palenqueras en el país. Y quisiera saber, Aiden, un poco de la caracterización de esas 7.000 personas. Bueno, no todas vivirán en Bogotá, pero un poco esa forma, ese relacionamiento de esta cultura palenquera y su relación con Bogotá, con esta capital del país. Bueno, mira lo curioso que es, Pili, cuando se hizo el censo del 2005, dio como resultado 7 palenqueros en Bogotá. ¿7? 7. Increíble. Este nuevo censo da como resultado 218 palenqueros. Los 2 censos tuvieron falencia, pero el último fue el de más error, al grado que ha sido catalogado como un genocidio estadístico. Así es. Pero para el caso de nosotros los palenqueros aumentó, pero no tanto porque haya habido errores en la forma como hicieron la medición, sino que eso responde más a que llegaron muchos palenqueros, en esta década llegaron muchos palenqueros, pero también hay una identidad, y antes esa identidad no estaba tan representada en la ciudad de Bogotá. Entonces podían entrevistar a una persona palenquera y podía decir, no, yo soy un negro más,
y no identificarse como palenquero. Mientras que hoy, con el trabajo de autorreconocimiento que hemos venido adelantando, hemos encontrado que mucha gente que ni siquiera ha ido a Palenque hoy se reconoce como palenqueros. ¿Por qué? Porque sus padres descienden de Palenque. Entonces hoy eso ha servido para ellos. Pero aparte de eso, nosotros en el 2013 nosotros realizamos una caracterización de palenquero en Bogotá, cuando el gobierno del actual presidente hoy, Gustavo Petro, y nos dio como resultado que había una falencia o unas problemáticas que vivía la población palenquera, como lo es el racismo, la discriminación racial, como es la falta de empleo, como es el tema de acceso a la educación, como es el tema de la lengua palenquera como factor identitario. Entonces de ahí empezamos a realizar acciones que han permitido y como de una u otra forma paliando esa problemática que están. Que desgraciadamente el gobierno de Peñalosa no escondió, engavetó el resultado de ese censo. Sí. Esa caracterización, un documento que hicimos y hasta la fecha de hoy no ha sido público ese documento, lo conocemos nosotros porque trabajamos en ello, pero que el resto de la sociedad bogotana lo conozca ha sido casi imposible. Entonces creo que el país requiere hacer mucho más trabajo estadístico para la población étnica, donde realmente se pueda asemejar a lo que son en términos de cantidad, en términos de calidad y condiciones de vida. Y en términos de cantidad, un poquito aquí para terminar, ese censo del 2018 que tuvo mucho más errores, usted nos dice que hablaba de 218 personas, ¿a cuánto se llegó, según las estadísticas que ustedes tienen? El de nosotros fueron 5 años antes. Pero hoy podemos hablar de alrededor de 340 personas palenqueras en Bogotá, que nosotros sepamos, porque hay mucha gente que llega y que por falta de conocimiento entre nosotros no lo tenemos en la base de datos que hemos consolidado. Y hay otro logro, y Dani, voy contigo, Neris, antes de tocar un tema que nos encanta, es particularmente el poder haber logrado un plan de acciones afirmativas. El Cuagro también logró en Bogotá convertirse en una organización consolidada que interlocuta con la Alcaldía Mayor de Bogotá y con las entidades adscritas a cada uno de los sectores y empieza a lograr la garantía de derechos en el sector ambiente, en el sector salud, en el sector cultura, el que hacemos como parte capital. Esos logros, ¿podrías rescatar alguno de esos logros que tenemos dentro de esos planes de acciones afirmativas? A partir del artículo de la concertación que se hace en el artículo 66, nosotros como pueblo palenquero estamos ya teniendo acciones directas y articulándonos con el distrito a partir de un plan de acción que permite en materia de educación, de ambiente, salud, de cada una de las secretarías poder tener unas acciones afirmativas que permitan visibilizar al pueblo palenquero. Una de ellas es tener alrededor de 30 o aproximadamente 35 personas laborando y haciendo parte de las entidades del distrito, pero también visibilizando todo el tema de identidad palenquera, que es importante que todas las personas del Cuagro también hemos tenido la posibilidad de darnos a conocer a nivel de Bogotá, a nivel de las instituciones y empezar a mitigar ese desconocimiento que hay sobre lo que son los palenqueros y poder hacer incidencia en los procesos de la ciudad de manera un poco más directa. El tema de la Semana Palenquera, que también es un espacio que hoy como comunidad nos permite visibilizarnos aún más y decir en una semana no se alcanza a hacer no se alcanza a visibilizar todo lo que hace la comunidad palenquera, pero es una forma de decir aquí estamos construyendo país, aportándole a la ciudad, mostrándonos como un pueblo étnico que tiene mucho para dar. Yo quisiera complementar un poquito lo que acaba de presentar la compañera Neri, y es que la acción afirmativa que concertamos 116, que en última quedaron como en 118, yo creo que vamos a pasar a un segundo momento. ¿Cuál es ese segundo momento?
vamos a empezar a escribir las políticas públicas étnicas para Bogotá. Y nosotros esperamos que en esas políticas públicas étnicas para Bogotá queden ratificados esos derechos que encontramos allí, que logramos ganarnos allí en la discusión, pero también ampliar derechos para nuestras comunidades, con el fin de nosotros poder decir, somos una comunidad étnica en Bogotá que tiene una garantía de derechos en su gran magnitud. Eso es lo que esperamos con la política, con la política pública que se van a desarrollar. Y no queremos que suceda lo que pasó cuando el cambio de gobierno de Petro a Peñalosa. Nosotros veníamos con unos avances muy importantes y cuando llegó el gobierno de Peñalosa, enseguida se vinieron al piso. Pues. Entonces queremos que con las políticas públicas que se están escribiendo en este momento pueda haber garantía de derechos por estos 10 años y por muchos más años, porque hoy estamos también contando con una realidad y es que están naciendo niños palenqueros aquí en Bogotá. En el cuadro encontramos 5 compañeras que están a punto de dar luces y son niños que necesitan conseguir garantía de derechos en la ciudad de Bogotá. Entonces esperemos que en esa política pública eso pueda quedar muy bien garantizado. Esa casa que existe en Bogotá y donde tuvimos la posibilidad de hacer una historia en la primera temporada de La Pata que le falta a la mesa, sigue siendo el lugar de acogida de la gente que llega de Palenque y como una primera instancia por un primer momento, y sigue siendo esa casa que acoge y guía a las personas que llegan acá a Bogotá. Sí, la casona que queda ahí en la cruz, en la tercera, en la segunda con quinta, todavía sigue siendo esa casa acogedora, amable, ese encuentro alegre de Palenque, alegre, donde ustedes están mirando la presentación musical que están allí. Ese es el lugar, sigue siendo el lugar todavía. Ojalá que pueda ser un lugar en propiedad para nosotros. Esa es una de las necesidades que como pueblo tenemos, porque nosotros hemos tratado de ver cómo conseguimos de que ese lugar que está ahí sea el lugar de propiedad de nosotros los palenqueros y no sea una casa de paso solamente y pagando arriendo, porque el otro día puede llegar la dueña y decir, no, ustedes se me van todos de aquí, pues, y meter otras personas, entonces quedamos nuevamente como población flotante. Ojalá que podamos hacer algún tipo de acuerdo, de articulación y de avanzada con la alcaldía distrital para ver si esa casa puede quedar en manos de la comunidad palenquera de forma permanente. Claro, y ahí hay que resaltar algo muy importante, y es que el cuadro palenquero en Bogotá tiene una agenda histórica, tiene una agenda educativa súper clara, tiene una agenda social, una agenda política que complementa evidentemente el bagaje cultural. Y esto es importante decirlo porque a veces nos quedamos como ciudad solamente con el gran aporte cultural, pero tiene una agenda social, política, económica, histórica consolidada. Y parte de esos referentes muy importantes de manera muy concreta, cualquiera de ustedes dos puede contestarnos, tiene que ver con el maestro. El maestro Rafael Cassiani falleció hace poco y ustedes le hicieron un homenaje. Cuéntenos algunos de ustedes un poco sobre él. Bueno, el maestro Rafael Cassiani, un referente cultural en la comunidad palenquera, pero también un referente desde el punto de vista social. Y fue una persona muy importante y muy significativa porque era compositor, músico, pero también era un buen contador de historias y una persona que siempre estaba como relacionando mucho el tema étnico y haciendo procesos de fortalecimiento identitario, que es importante que esos líderes o esos grandes sabedores nuestros nos representen con ese orgullo tan grande que tenemos del maestro Rafael Cassiani, por todo su bagaje y por toda su riqueza cultural y por todo el legado que dejó a la comunidad palenquera. Bueno, y entonces con el espíritu del maestro Rafael Cassiani hacemos nuestro primer corte y volvemos para buscarle esa pata que le sigue faltando a esta mesa. Bueno, muy bien, y en este último bloque, la pata que le falta a la mesa, queremos adentrarnos en varias cosas. En la Semana Palenquera, y queremos conocer su historia, a qué se debe, cómo se enfocará este año, pero también queremos abordar los escritos y los contenidos, la palabra, el conocimiento y la voz que tanto Neyres como Aiden tienen en los diferentes escritos. Entonces, Neyres, cuéntanos también cuáles han sido sus últimas producciones escritas. Bueno, he hecho muchos ensayos relacionados con el tema étnico
estoy construyendo algo sobre un proceso de sanación desde el punto de vista emocional, pero en donde confluyen varias disciplinas para el tema de víctimas del conflicto armado. Entonces, que a través de la escultura, la pintura, la poesía, el arte, el deporte, las personas se puedan sanar, y a través de la danza. Pero actualmente, y creo que desde los 12 años escribo poemas, y este año vamos a hacer la primera publicación sobre poemas, sobre mujeres. En el marco de la semana, muy posiblemente. No, va a salir después. Después, porque más o menos en noviembre está saliendo la publicación, pero posteriormente yo estoy también consolidando un libro de cuentos y poemas en términos generales, pero también el tema étnico que me atraviesa muy fuerte, entonces claro, está conectado con ese tema. ¿Y lo de Aiden si sale o ya salió? No hay que esperar hasta noviembre. No, mira, yo con Neri, como producto de la acción afirmativa, en este momento estamos terminando un libro sobre Palenque en Bogotá para el sistema educativo. Wow. Que consta de 4 capítulos, un capítulo sobre líderes palenqueros, en el cual estoy escribiéndolo con 2 compañeros más, un capítulo sobre cuentos y rondas, que está la compañera Leonor Díaz, un capítulo sobre poesía, que está Neri, y un capítulo sobre música y religiosidad, que está el compañero Luis Gerardo Martínez. Y esta semana la semana en honor al Día de la Afrocolombianidad, a los 29 años de la Ley 70, y producto de un evento que se hizo en presidencia con nuestra vicepresidencia Francia Márquez, hizo un artículo dialogando un poco sobre eso faltante que se tiene para poner en práctica realmente la Ley 70, esos capítulos que no han sido reglamentados. Entonces estoy dialogando un poco sobre ello, y más porque es un reto para este nuevo gobierno, un gobierno claro, alternativo, que debe responder a la necesidad de la agenda del movimiento social afrocolombiano, en la medida que nosotros lo apoyamos y estamos en aras de respaldarlo. Entonces creemos que es la posibilidad para que se reglamente la Ley 70, y el artículo data sobre ese tema. Y una de las principales reglamentaciones, digamos, de esta Ley 70, que falta, como ustedes dicen, reglamentar esos artículos e implementarlos, debería ser también la equidad en las regiones, ahora que hablamos de esa desigualdad que se vive, digamos, en el territorio de Palenque. Yo creo que indudablemente cuando, muy bien lo decía el presidente Gustavo Petro, y creo que se le va a prestar mucha más atención, pero es una cosa que nosotros como líderes lo venimos diciendo hace rato, claro, que hay una conexión en nuestro país entre pobreza y gente afro, gente negra o gente indígena. Son los lugares más empobrecidos del país, son donde están la gente indígena y la gente negra. Qué paradoja, ¿no? Es un pueblo que digamos que fue el primer pueblo libre, y está precisamente en los lugares donde claro, menos libertades. Y tienen una cantidad de riqueza, pero una riqueza que no la estamos explotando nosotros. Si nos vamos al Pacífico colombiano, la riqueza en biodiversidad que está allí es muy grande. Si nos vamos al Caribe, en Palenque, hay una riqueza cultural pero muy grande, pero que desgraciadamente las utilidades de esa riqueza no están quedando en manos de nosotros. Que ese es uno de los puntos gruesos en lo que tiene que ver con la Ley 70, y es el tema del modelo económico de la riqueza que hay en las comunidades negras. Eso está sin reglamentar todavía. Claro, y no solamente como las utilidades o que alguien más explote, sino una concepción distinta del desarrollo, que es justamente la que se gesta, por ejemplo, desde Palenque. Y todas estas discusiones, estas conversaciones, quizá ustedes quisieron organizarlas en una actividad cultural muy importante en la ciudad, Pini, que se denomina la Semana Palenquera. Esa Semana Palenquera que ya lleva, según entiendo, Neris, 3 versiones. Cuéntanos de dónde se origina esa Semana Palenquera, un poquito de su historia. Es un espacio de visibilización de nuestra comunidad en la ciudad de Bogotá, y surge en esos encuentros del Cuagro, donde todos estamos reunidos, y empezamos a definir un espacio anual donde se pueda visibilizar la comunidad palenquera desde sus prácticas, sus saberes, todos los aportes que ha hecho a la ciudad y al país. Este año, la Semana Palenquera, el tema es
política, resistencia y discriminación. Ese es el tema que tenemos como tema central de la Semana Palenquera, para darnos a conocer y para dar ese proceso de incidencia desde un espacio de interlocución entre las instituciones y la comunidad palenquera, que se ha fortalecido y se va a visibilizar. Creo que esta es la tercera Semana Palenquera. Sí. ¿Qué se ha aprendido, digamos, cómo ha respondido la ciudad, cómo ha sido esa relación de tener a una cultura que le ha aportado en sus ritmos, en toda la riqueza que tiene la cultura, cómo ha recibido Bogotá esa riqueza del pueblo palenque? Yo creo que el tema de la Semana Palenquera, cuando lo empezamos a idear, Neri, Juvenal, que hoy no está en España, Ricardo, Mirna, yo creo que en ese momento nosotros miramos un poco lo que hacía la comunidad raizal, y miramos un poco lo que hacía la comunidad raizal, y eso fue como un punto de partida. Pero ya en la materialización como tal, nosotros quisimos ser originales y empezamos a hacer actividades. Una de esas actividades es el tema pedagógico, y ahí es una de las enseñanzas que ha quedado para el sistema educativo de Bogotá, y es que cómo la comunidad palenquera se inserta en el sistema educativo de nuestra sociedad. Pues. Todo eso lo trabajamos y esas son riquezas que han quedado. Este año vamos a contar con 2 profesionales, una profesora que vive en Cartagena, que en la educación en Cartagena ha venido enseñando con tradiciones palenqueras y todo ello, pero también con un profesor de Palenque de San Basilio, que es uno de los que ha venido implementando lo que es la lengua palenquera en el sistema educativo. También contamos con lo que tiene que ver con jornadas de conmemoración a ese aporte de la mujer palenquera. También contamos con la jornada recreo deportiva, donde ponemos en escena diferentes actividades deportivas que tenemos en Palenque, donde una principal de ellas, a pesar de que Palenque se dio a conocer últimamente por el boxeo, es el fútbol, el deporte que más practican allá, Pambelé, Antonio Cervantes. Entonces también ambos ahí. Sí, es que van a haber varias actividades. Claro. Nosotros tenemos un equipo de fútbol que el año antepasado quedó subcampeón en campeonato que se hizo en Bogotá. Entonces todas esas cuestiones se van a reflejar en lo que es la Semana Palenquera. Hay una realidad en estas 2 anteriores que hemos llevado a cabo, y es que la pasada estuvo mediada por el COVID. Entonces esa es una razón por la cual tampoco pudimos hacer eventos masivos donde llegara gran cantidad de la gente afro y no afro interesada en esta temática. Esperemos que este año, con las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo, que debe llegar una cantidad de jóvenes, niños, señoras, señores, una cantidad de gente que esperamos que pueda deleitarse con esa riqueza cultural de las y los palenqueros. Y una cantidad de gente también nos incluye, digamos, a las personas que no hacemos parte del pueblo palenque. Sí, señora. Sí, señora, ¿cómo? El evento siempre es abierto para vender la comunidad palenque hacia la ciudad de Bogotá, y están invitados todos y todas los bogotanos, todas las personas de diferentes etnias a participar y a conocernos. Nosotros nos vamos a mostrar a la ciudad y a los ciudadanos bogotanos para que nos conozcan como una forma de disminuir las brechas de discriminación, que la gente empiece a conocernos y cambien esos estereotipos que existen hacia la mujer palenquera, hacia los palenqueros y palenqueras que hacemos parte del país y de la ciudad de Bogotá. Sí, yo quería justamente preguntar por eso, porque la Semana Palenquera, si bien nuevamente tiene algunos elementos de carácter cultural que son muy importantes, el nombre hacía énfasis en 3 palabras fundamentales. Si tuvieran que relacionar justamente esas palabras con actividades puntuales para la ciudad dentro de la Semana Palenquera, ¿cómo lo harían? Tenemos política. ¿Cuál es la segunda? Resistencia. ¿Y la tercera? Discriminación. Discriminación, exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar de manera puntual en los eventos donde la gente cómo puede llegar para poder participar de este objetivo central que es política, resistencia y discriminación? Esta Semana Palenquera, empezamos la apertura de la Semana Palenquera con una actividad cultural, donde se va a expresar todo el tema político de incidencia en la participación que hemos tenido en Bogotá
el Coagro Monari Palenque, va a haber espacios de conversatorio donde se habla acerca de la incidencia en la participación de los líderes y lideresas de la comunidad palenquera, pero también un espacio cultural de danza, de jarochería palenquera, que es alegría en lengua palenquera. En lengua palenquera. El segundo día es un día que está relacionado con el derecho a la educación. Entonces, cómo los palenqueros participamos en los espacios educativos. Y es un tema muy político. Cómo ha sido la participación política de las mujeres palenqueras, todo este trasegar que hemos tenido en todo este tiempo, visibilizándonos y haciendo aportes al país. Por ejemplo, en la participación de las mujeres, acaban de escoger a la primer representante al Congreso. Dorina Hernández es la primera mujer palenquera en entrar al Congreso de la República, reconocida como una mujer palenquera. Parte de la programación que tú estás diciendo justamente lo lleva o evoca a uno a pensar en ese lugar tan importante en la historia. Sí, sí. Vamos a tener un espacio y un día para la mujer palenquera. Es un proceso también donde va a haber un conversatorio sobre esas mujeres palenqueras que han incidido en la participación política del país. Entonces vamos a tener 3 representantes importantes que van a dialogar y a conversar sobre esa participación y todos los aportes que han hecho desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la escritura, de todo ese tema económico también. Y todo el tema de cuidado, porque hay un espacio como una conversación sobre el cuidado de la mujer palenquera, la política de la mujer palenquera, pero también queremos mostrarnos como mujeres palenqueras con punchera y sin punchera, porque no queremos que quede también solamente el imaginario de la mujer palenquera que nos vende con la palangana en la cabeza, sino que aunque eso nos resignifica, también queremos mostrar que existen diferentes perfiles en la comunidad palenquera, que las mujeres somos diferentes, hacemos diferentes roles. Y Aiden, querías Sí, también yo complementar quería- algo, ¿no? De eso. En razón a lo que decía Camilo, yo quería decir que Dorina, Chadorina, ella va a estar en la Semana Palenquera. Ella va a compartir su experiencia. En la Semana Palenquera también va a estar Hetzel Pérez, que llega al Congreso como representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, pero es una persona hija de palenquero y se reconoce como tal. Ellos van a estar en ese escenario con nosotros ahí compartiendo y presentando todo ese aporte que hemos hecho a la construcción de la sociedad colombiana desde lo político, organizativo, cultural. ¿Cómo Y han- queremos invitar, qué pena, Pini, queremos invitar a Dorina a este escenario sin duda alguna. Perdón, Pini. Claro que sí, vamos a tener, digamos, diferentes personas que están en cargos de lo público a esta pata que le falta a la mesa. Y yo quería preguntarles un poco, primero, ¿dónde es realmente donde uno puede ir a encontrarse? ¿Hay una dirección, hay un lugar a donde se pueda estar en cualquiera de esos 7 días de la Semana Palenquera? La inauguración se va a llevar a cabo allí en la 10ª con 22, en un auditorio de la Universidad EXI. Sí. Ok. La actividad educativa se va a llevar a cabo ahí en un colegio en La Perseverancia, un colegio nuevo un colegio grandote que está en La Perseverancia. Y así hay otros lugares que están sin precisar, pero indudablemente la otra semana estaremos dando los lugares y horarios exactos de las actividades que vamos a desarrollar, porque todavía estamos precisando, porque también es bueno decirlo. La administración distrital no ha dado todo el apoyo que nosotros como población estamos requiriendo para hacer una semana palenquera donde traigamos de Palenque a cultores palenqueros, cantantes palenqueros, conocedores de la lengua palenquera, personas que manejan las plantas medicinales y todo A eso. las alegres ambulancias, por La ejemplo. Alegre Ambulancia, Sesteto Tabalao, Con hoy Vilesa. sin Rafael Casiani, Con con Vilesa. Vilesa. No tenemos cómo traerlo porque el apoyo ha sido todavía muy débil. Entonces creeríamos que ojalá que con este programa que estamos haciendo se puedan incrementar los apoyos para hacer una semana palenquera que le brinde
todo ese acervo cultural que tiene el Palenque de San Basilio a lo que es la ciudad de Bogotá. Y que quede permanentemente, que no nos toque estar como de limosna o negociando siempre que haya la semana, sino que sea institucionalizado en el marco de lo que tiene que ver con lo que decíamos hace rato, esas políticas públicas para dar a conocer la riqueza cultural que está en Bogotá. Y hoy la riqueza cultural del pueblo palenquero. Y además ustedes tienen una página web que es monaripalenque.com, sin la U de Palenque, para que lo puedan buscar. También que coordina Kelvis y está poniendo toda esta información de la Semana Palenquera. Capital se une a la divulgación de la programación de la Semana Palenquera, sin duda alguna, para participar también con cubrimientos noticiosos. No sé si hay un mensaje que desde el Coagro ustedes le quieran entregar a la ciudad hoy en la pata que le falta a la mesa, que Pini, explicar justamente qué significa esto de la pata que le falta a la mesa para que nos puedan dar un mensaje puntual. La pata que le falta a la mesa es como un símil, como decir la democracia. Esta mesa es la democracia, tiene muchos temas. A veces le faltan patas, a veces le falta ajustar a esa democracia, hay que ajustarle patas, hay que quitarle una, hay que ponerle otra, y esto es lo que estamos como queriendo significar con la pata que le falta a la mesa. ¿Qué le falta a estos temas que son democráticos para que quede bien ajustada y que quede fuerte? Bueno, le falta tener muchos más espacios de visibilización de todo el tema étnico palenquero, tener mucha formación académica que permita cambiar estereotipos para mitigar afectaciones en cuanto a discriminación a niños, niñas. Y estigmas. Y estigmas en diferentes situaciones que vivimos. Le falta transformación y inversión social también y recursos para que se logre mayor participación de las comunidades palenqueras en estos espacios. ¿Y qué dice Aire? Yo creo que le hace falta un plan frontal de lucha contra el racismo y la discriminación racial, un plan radical que implique unas políticas públicas que logren transformar la calidad y condiciones de vida que vive la gente étnica en Bogotá hoy. Y no programas de pañito de agua tibia, sino un programa radical que permite esas transformaciones. Bueno, pues esto fueron palabras mayores. Muchas gracias por acompañarnos en la pata que le falta a la mesa. Y recuerden consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente en los podcasts de Capital Sonoro, así como en nuestras redes sociales, @Canal Capital. Les esperamos y hasta pronto.